Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que estéis viendo este vídeo. Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo Drácula, de Bram Stoker, que nació en Clontarf, la actual Irlanda, el 8 de noviembre de 1847, y falleció en Londres el 20 de abril de 1912. Y fue un novelista y escritor muy famoso, como no, por haber publicado esta novela, Drácula, en 1897. Ya tenía yo muchas ganas de releerla porque la leí hace muchísimos años, sobre todo tras la entrevista que le hice a David Calpa, que la tenéis aquí, donde nos dio una masterclass de introducción a la literatura de terror y nos habló de por qué Drácula es su novela favorita. Bueno, nos vamos a la primera parte. La novela está compuesta de distintos diarios de distintos personajes que aparecen en ella. Primera parte del diario de Jonathan Harker, publicado fuera de la primera edición, el invitado de Drácula. Sale de un hotel de Múnich, Jonathan. El cochero se llama Johann. El dueño del hotel le dice a Harker que tenga cuidado con la noche. Según el cochero, esa noche era la noche de Walpurgis. Walpurgis, por cierto, leemos en la Wikipedia que es la noche de Walpurgis. Bueno, pues es el nombre que se le da a la aquelarre que celebran las brujas en la víspera del 1 de mayo, en franco desafío contra Dios, al colocar la fiesta 6 meses después, es decir, en la parte opuesta del año, del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. El 1 de mayo ya estaba marcado en la liturgia cristiana como conmemoración de la canonización de Santa Walpurga, una abadesa anglosajona del siglo VIII que estuvo como misionera en Alemania, que no se relaciona con los ritos de las brujas, por cierto. Si queréis saber más sobre brujas, ya sabéis que tenéis la entrevista que le realicé a Mercedes Fisteus, escritora y experta en el tema. Otra etiqueta, ahí tenéis trabajo por si no habéis visto estas dos entrevistas. Harker quería tirar por una senda. Están en el campo, pero el cochero no quería. Johann solo decía en alemán Walpurgis Nacht. Los caballos estaban muy asustados. Se escuchaban lobos. Una tormenta de nieve se acercaba. La senda que el cochero no quería coger llevaba a un pueblo abandonado. Por lo visto, hacía mucho tiempo enterraron a unos muertos en ese pueblo, que luego, al abrir las tumbas, se dieron cuenta de que estaban llenos de vida, con los labios muy enrojecidos. Los habitantes de la aldea huyeron. Harker quería quedarse y animó al cochero a volver a Múnich. La noche Walpurgis no iba con su espíritu inglés. Harker se fue hacia el pueblo abandonado andando. En una colina vio a un tipo extraño, alto. Los caballos se pusieron locos. Luego el hombre desapareció. A Harker le pilló la tormenta yendo para el pueblo. Terminó dando con un cementerio. Se oían aullidos de perros o lobos. Se encontró una lápida con el nombre de una condesa fallecida en 1801. Encima del sepulcro había varios bloques de hierro y unas palabras grabadas que decían: los muertos van deprisa. Harker se arrepintió de no haber hecho caso a su cochero. Empezó a caer una granizada tremenda. Se refugió en un sepulcro. En la tumba le pareció ver a una mujer bella con labios rojos. Una mano fuerte lo sacó de allí. Un rayo cayó en el sepulcro. Harker perdió el conocimiento. Un lobo se había acercado y se alejó al llegar unos soldados. Harker despertó. Los soldados decían que no era un verdadero lobo, o sea, el lobo o el perro que se iba. Era una especie de lobo, sí, pero se había posado encima de Harker para chuparle la sangre. Los soldados estaban asustados. Salieron del cementerio rápido con nuestro protagonista, Jonathan Harker. El oficial le dice luego a Harker en el hotel que había recibido un telegrama de un tal Drácula, pidiendo que vigilara a Harker, que era su invitado. Jonathan no tenía ni idea de quién era. El diario de Jonathan Harker, en taquigrafía. Sale el 3 de mayo de Múnich. Llega a Budapest, luego a Klausenburgo, ya en la región de los Cárpatos. Su objetivo era Transilvania, pero no había encontrado en ningún mapa el lugar exacto donde estaba el castillo del conde Drácula. No obstante, la carta que le había mandado Drácula sí estaba enviada desde Bistritz, un pueblo conocido. El conde Drácula le habló en sus cartas del hotel La Corona de Oro. Ahí se quedaría esa noche.
Al día siguiente una diligencia lo llevaría hacia donde un carruaje lo esperaría para llevarlo al castillo de Drácula. La dueña del hotel le preguntó a Harker si realmente tenía que ir al castillo de Drácula. Esa noche era víspera de San Jorge y por lo visto todos los maleficios reinaran sobre la tierra. Parecía asustada. ¿Acaso no sabía a quién iba a visitar? Se tiró al suelo rogándole que no fuera allí, que al menos esperara 2 días. Le dio luego un crucifijo. Harker tenía negocios con Drácula que debía atender, dijo, por lo tanto era obligatorio que se fuera. Habla en su diario Harker de una tal Mina, que entendemos que es su prometida y que posteriormente será su esposa, Mina Harker. El 5 de mayo llega al castillo. Cuando partió del hotel había gente que lo despidió haciendo la señal de la cruz y dirigiendo hacia él el índice y el pulgar. Intentaban protegerlo del mal de ojo. En la diligencia todos estaban nerviosos y deseosos de llegar a su destino. Cuando Harker llega a donde supuestamente lo esperaría el carruaje, no había nadie. Un pasajero le dijo a Harker que continuara con ellos y que al día siguiente fuera a ese sitio a ver si lo recogía. Era de noche. Pero en ese momento llegó un carro con un tipo alto que buscaba a Harker. Durante el trayecto se oían aullidos de perros y lobos. Harker era procurador. Ahora estaba frente a la puerta principal del castillo de Drácula. Le abrió un caballero anciano. Le dio un apretón fuerte de manos que le recordó al cochero. ¿Sería la misma persona? Era el conde Drácula. Entra en el castillo y ya estaba la cena preparada. El conde no cenó. Decía haberlo hecho antes. Harker describe al conde de la siguiente manera. Os leo, página 52 de mi edición. Su nariz aquilina le daba decididamente un perfil de águila. Tenía la frente alta y abombada y el pelo ralo en las sienes, pero abundante en el resto de la cabeza. Las espesas cejas se juntaban casi encima de la nariz y sus pelos daban la impresión de enmarcarla, tan largos y espesos eran. La boca, o al menos lo que de la misma percibí bajo su enorme bigote, tenía una expresión cruel, y los dientes, relucientes de blancura, eran extraordinariamente puntiagudos, avanzando de manera muy prominente sobre los labios, cuyo color rojo era escarlata, denunciaba una gran vitalidad en un hombre de su edad. Solo las orejas eran pálidas, terminando en punta por arriba. El ancho mentón anunciaba una gran fuerza, y las mejillas, aunque enjutas, eran firmes. Su semblante producía la sensación de una palidez sorprendente y pelos en la palma de la mano, que eso también me sorprendió. O sea, da la sensación de que era bastante feo el conde Drácula. Posteriormente hemos podido tener en el cine una imagen arquetípica distinta, pero ya sabéis que, por ejemplo, Nosferatus, pues el conde Drácula era bastante feo, pero tenía una capacidad de atracción, de seducción, que era fruto de esos poderes que vamos a ir viendo en este vídeo. Bueno, parecía que iba a amanecer. El conde le dijo a Harker que durmiera cuanto quisiera. Él tenía cosas que hacer. Se verían al atardecer. Al día siguiente, Harker inspeccionó el castillo. Todo era lujoso, pero no había espejos, tampoco servidumbre. Drácula apareció. Por lo visto había comprado una propiedad en Londres y por eso Harker estaba allí. Repasó los planos de la mansión con el conde. Harker trabajaba en una notaría con Hawkins, el que supuestamente tenía que haber venido a casa de Drácula, pero que tenía un ataque de gota que se lo había impedido. Al conde le gustaba esa mansión, estaba aislada, era grande. Al conde le gustan las sombras y que todo esté oscuro, y nada le complace más que estar a solas con sus pensamientos. Harker y el conde estaban en la biblioteca. Estaba llena de libros sobre Inglaterra, incluyendo un atlas abierto por un mapa de Inglaterra. Pasaron unos días y Harker empezó a ponerse nervioso. Hablaba toda la noche con el conde y luego se retiraba. No había más nadie en el castillo. Un día se estaba afeitando con un espejo pequeño y el conde apareció por su espalda. El espejo no había reflejado a Drácula. Esto incrementó la sensación de malestar de Harker. Tampoco había visto comer ni beber al conde. Vaya personaje más singular. El castillo estaba edificado al borde de un precipicio. La gran mayoría de las puertas estaban cerradas con llave. Harker sentía que era un prisionero. Se dio cuenta Harker de que el conde era el que hacía la cama y ponía la mesa. También estaba seguro que él fue quien lo recogió y quien mandó callar a los lobos levantando el brazo. Menos mal que le dieron una cruz, pensó. También le dieron ajos en el hotel antes de partir. No obstante, las conversaciones con el conde siguieron y este le contaba a Harker la historia de su familia y las batallas en la zona contra los turcos. El conde un día le dijo a Harker que escribiera una carta diciendo que se quedaría un mes más. Harker poco podía hacer.
más era prisionero de Drácula, o al menos se sentía así. Más tarde Drácula advirtió a Harker que no durmiera fuera de sus aposentos, los sueños podían ser terribles. Por la noche Harker no podía dormir, salió de su habitación y se asomó a una ventana. Desde ahí vio cómo el conde reptaba muro abajo, se deslizaba muro abajo hasta desaparecer en el abismo. Harker estaba muerto de miedo. Otro día volvió a ver, ya estamos en el 15 de mayo, volvió a ver al conde deslizarse muro abajo, así que Harker decidió inspeccionar mejor el castillo. La mayoría de las puertas estaban cerradas. Necesitaba entrar en la habitación del conde para coger las llaves. Entró tras forzar una puerta, en una enorme estancia. Seguramente, por los muebles que vio, allí vivieron algunas damas. Se veía por los ventanales un valle y unos picos al fondo. Harker pensaba que los siglos anteriores tenían, y tienen todavía, unos poderes propios que el modernismo no consigue extinguir. Decidió dormir en esas estancias, no en las suyas. En sueños se le aparecieron tres jóvenes, tres damas. Aunque eran iluminadas por la luna, las jóvenes no proyectaban sombras. Harker ardía en deseos de besarlas, pero también le inundaba el terror. Las tres reían entre ellas y murmuraban. Una de ellas, rubia, se acercó a Harker. Sus labios se acercaron a su garganta, le mordió el cuello. El conde apareció de golpe, apartó a la joven y ella se enfadó. El conde regañó a las jóvenes. No podían tocar a Harker, estaba bajo el poder del conde. Que cuando terminara con Harker, ellas podrían abrazarlo. Por lo tanto, Harker no había soñado, sino que había sido testigo de todo, entornando un poco los párpados. O sea, él creía que estaba soñando, pero realmente estaba viendo lo que estaba pasando. Harker volvió a la estancia donde vio a las jóvenes, pero estaba cerrada y reforzada. El conde le pidió a Harker que escribiera tres cartas, una diciendo que su labor había terminado, otra diciendo que partiría al día siguiente y la tercera afirmando haber dejado el castillo y haber llegado a Bistritz. Harker quiso rebelarse, pero le pareció inútil. Intentó una estrategia para poder prolongar su estancia, su situación actual y salir del castillo. Intentó cumplir las órdenes del conde para no levantar sospechas. Ya nos vamos al 28 de mayo. Había unos gitanos acampados frente al castillo durante unos días que sirvieron a Harker para sus planes. Harker le da a ellos, los gitanos, una carta hablándole a Mina de la situación en la que estaba. Pero los gitanos le dieron la carta al conde, que la quemó delante de Harker. El papel que tenía para escribir Harker desapareció. También había desaparecido un traje y una manta de viaje. Ya nos vamos al 17 de junio, no, al 24 de junio, antes del amanecer. Ha pasado ya muchas semanas. Harker se dio cuenta al asomarse de noche por la ventana que el conde, acompañado de las tres jóvenes, iba vestido como Harker. Así la gente creería que fue el mismo Harker, el mismo Jonathan, quien envió las cartas. La puerta de la habitación de Harker ya hacía tiempo que estaba cerrada cuando éste se iba a dormir. Jonathan se percata que jamás ha visto al conde de día, solo lo veía por la noche. Decidió probar y salir por la ventana para escalar por los muros y llegar a la habitación del conde. Al entrar, se dio cuenta de que este no estaba, apenas había muebles. En una esquina había un montón de oro lleno de polvo. Había una puerta bajo una escalera de caracol. Fue avanzando, el hedor era insoportable. Terminó en una capilla en ruinas donde fueron enterrados algunos cadáveres. Siguió avanzando, entró en unas cuevas, se encontró varios ataúdes y tierra. En un enorme cajón se encontró al conde. Tenía los ojos abiertos, petrificados. El cuerpo carecía de movimiento. Salió corriendo Harker y volvió a su habitación. Este día, el 29 de junio, el Drácula se despidió esa noche de Harker. Le dijo que un carruaje lo llevaría a coger la diligencia para Bistritz. Harker quería irse en ese mismo instante. El conde le dijo que bien, se iría en ese mismo instante. Abrió la puerta principal el conde y los lobos aullaban con fuerza. Aparecieron frente al castillo con las fauces abiertas. Harker gritó que se iría al día siguiente. Ya en su habitación escuchó cómo el conde le decía a las jóvenes que aguantaran una noche más. Al día siguiente Harker sería para ellas. 30 de junio. Harker volvió a salir por las ventanas para ir a la habitación del conde y buscar la llave de la puerta. Llegó donde dormía el conde en su ataúd. Al abrir la tapa vio al conde rejuvenecido. Intentó acercarse pero no consiguió nada. Luego corrió pero se quedó atrapado. Escuchó cómo los gitanos y unos eslovacos cogían el ataúd y lo cargaban en una carreta. También se llevaron unos cajones llenos de tierra. Harker intentaba escapar, coger el oro y huir de las arpías. Ya estamos en el diario de Mina. Fecha 24 de julio. Diario de Mina.
Mina va a verse con Lucy, está en un pueblo cerca del mar. Mina conoce a un anciano que le dice que no haga caso a las leyendas que se dicen por allí, son patrañas. Lucy le hablaba a Mina de su boda con Arthur y ella tenía el corazón oprimido porque llevaba un mes sin saber nada de Harker. Ahora tenemos otro personaje, el Dr. Seward, que también tiene su propio diario. Dr. Seward, 5 de junio. Seward tiene un paciente, Renfield. Bastante interesante este paciente. Está obsesionado primero con las moscas y luego con las arañas. Estamos en 19 de julio. Renfield ahora colecciona gorriones y las moscas y arañas casi han desaparecido. Renfield le pidió al doctor un gato pequeño para cuidarlo y adiestrarlo. El doctor se negó a petición y Renfield lo miró con cara de asesino. 20 de julio. Renfield se puso muy enfermo. El celador le dijo al doctor que creía que se había comido a los gorriones. Por lo visto, Renfield es un loco homicida, un zoófago. Está obsesionado en engullir tantos seres vivos como sea posible. Diario de Mina. Nos dice Mina que sigue preocupada por Harker. Estamos a 20 de julio, a pesar de haber recibido una carta de él. Pero la carta era extraña. Luego nos dice que Lucy tiene sonambulismo. Estamos en agosto. Se acerca una tempestad, 6 de agosto. Lucy está muy irritable. Se acercaba a puerto un barco que parecía no tener nadie al timón. Un anciano le dijo a Mina que al día siguiente seguramente tendrían noticias de él. Parecía ruso el barco. Y ahora nos vamos a un recorte de periódicos, también hay recortes de periódicos en esta novela, del Daily Graph, que Mina pegó en su diario, con fecha del 8 de agosto. Y en este recorte se habla de la enorme tormenta que se dio esa noche, o sea, que se dio la noche del 6 de agosto. A medianoche rompió. Tuvieron que desalojar el muelle de gente. Una embarcación se acercaba. Estaba en peligro. Milagrosamente llegó a puerto. Atado al timón, un hombre muerto. Nadie había en el puente. El barco encalló en un banco de arena y grava. El guardacostas se acercó rápidamente. El marinero al timón tenía un rosario atado a la mano. En la mano. Había muerto 2 días antes. Llevaba en el bolsillo un diario de a bordo. La embarcación se llamaba Demeter y era extranjera. Solo llevaba unos cajones llenos de tierra, dirigidos a un abogado de Whitney, el señor Billington, que esa mañana ya había tomado posesión de las casas. Del barco había salido un perro que huyó, por cierto, bastante fiero y que había desaparecido. En el diario del Demeter, el marinero nos cuenta todo el viaje, desde el 6 de julio que había partido. La tripulación estaba preocupada porque parecía haber algo en el barco. Un día desapareció un tripulante, otro día desaparece otro, pero claro, no habían mirado las cajas de madera. El 24 de julio faltaba un marinero más, así posteriormente hasta que el 30 de julio ya se acercaban a Inglaterra. Iba desapareciendo gente hasta que solo quedaron como dos personas. Y uno de ellos se fue a mirar a las cajas y luego a las cajas de arena y luego rápidamente se tiró por la borda y le dijo al capitán que se tirara también. Y entonces el capitán pensó que ese fue el último, el que se tiró por la borda, el que había matado a todos los demás. Diario de Mina Murray, 11 de agosto, 3 de la madrugada. Mina dormía con Lucy. Se levantó y se dio cuenta de que Lucy no estaba ahí. Se apresuró a buscarla, salió a la calle y Lucy en camisón estaba sentada en un banco. Y entonces Mina divisaba cerca de la abadía, era un banco que estaba cerca de la abadía y del cementerio. Mina salió corriendo, subió a la abadía, llegó cerca de Lucy. Tras ella estaba una figura de alguien que la acechaba. Mina gritó, corrió hacia Lucy y la figura desapareció. Lucy seguía dormida, se llevaba la mano a la garganta. Vuelven al hotel donde estaban y Lucy despierta. La madre de Lucy también estaba allí, pero Lucy le pidió a Mina que no le dijera nada. Se da cuenta Mina que Lucy tiene 2 pequeñas heridas en el cuello. Al principio ya creía Mina que al agarrarla le había hecho las heridas con una aguja, pero posteriormente sabremos que no es así. El 15 de agosto, Lucy parecía turbada y muy cansada. Las pequeñas incisiones en su garganta no habían cicatrizado. Mina estaba sentada el 18 de agosto en el banco del cementerio, donde otrora se encontró a Lucy. Esta última se encontraba mejor, aunque pálida y débil. Mina había recibido una carta de Harker. Supuestamente había estado enfermo. Al día siguiente partiría en busca de Jonathan y regresarían juntos a Inglaterra. Y ahora sí vemos la carta de la hermana Ágata del Hospital de San José y Santa María de Budapest a la señorita Mina. En esa carta se dice que Harker estaba en un hospital en Budapest y que había pasado 6 semanas muy enfermo con meningitis. No sabemos cómo sale del castillo, ¿vale? No, ese proceso de cómo escapa del castillo y termina aquí, no lo sabemos. Pero sí sabemos que aparece en este hospital y ha estado varias semanas enfermo. Y que por la noche deliraba hablando de demonios y lobos. Volvemos al diario del Dr. Seward.
Renfield estaba muy alterado, le dijo al guardia que el maestro estaba cerca. El doctor también se acuerda de Lucy, estaba enamorado de ella e intenta olvidarla. Esa noche Renfield escapó. Al ser atrapado, gritaba que habría que esperar, o sea, que sabría esperar a su maestro. Mina se va a Budapest y el 24 de agosto va al hospital y se da cuenta que Jonathan había estado muy enfermo y Harker le da su diario a Mina. Si quería leerlo, que lo hiciera, pero por favor que no le hablara de ello, le dice Jonathan. Quería olvidar lo que había pasado. Y ese mismo día se casan. Lucy le manda una carta a Mina fechada el 30 de agosto. Dice que se casaría el 28 de septiembre. Volvemos al doctor Seward. Renfield andaba encerrado con camisa de fuerza en una celda acolchada. Tiene crisis durante el día y calma por la noche. El doctor quiere dejarlo libre y seguirlo para ver qué le perturba. Renfield termina por desaparecer un día. Se dirige a una casa abandonada que está muy cerca de la residencia donde estaba. Se apoyó en la puerta de la capilla. Al cogerlo, estaba tranquilo. El doctor vio a lo lejos un murciélago. Carta de Arthur al doctor Seward. Lucy estaba muy enferma. Entonces, carta del doctor. Arthur era el novio de Lucy, pretendiente. Entonces, el doctor le escribe a Arthur. Lucy no tenía ninguna dolencia, parecía tener anemia, pero no tenía esos síntomas. Tenía pesadillas, sueño pesado, dificultades para respirar. El doctor creía que podía ser mental. Como no sabe bien qué hacer, le ha escrito a su amigo el profesor Van Helsing, experto en este tipo de enfermedades. Van Helsing, que vivía en Ámsterdam, no había encontrado ninguna deficiencia funcional. Parece haber perdido sangre, pero ya no. Ya nos vamos al 4 de septiembre, seguimos con el doctor Seward, con su diario. Renfield tenía arrebatos de cólera, luego se calmaba, decía que la había abandonado, ahora tenía que actuar por su cuenta. A medianoche tuvo otro arrebato de cólera. El 6 de septiembre Seward envía un telegrama a Van Helsing. Lucy estaba peor. Lucy sigue empeorando, el doctor espera la llegada de Van Helsing. Van Helsing dijo que Lucy necesitaba urgentemente transfusión de sangre. Arthur llegó también. Estaban los tres. Arthur donó sangre. En un momento un pañuelo que tenía Lucy en la garganta se bajó y Van Helsing vio las marcas. Despidió a Arthur y luego habló con el doctor Seward. Helsing dijo que iría a Ámsterdam y tras consultar unos libros volvería, pero él no podía dejar de vigilar a Lucy. Lucy le dijo que tenía miedo a dormirse, pero el doctor le insistió en que él la vigilaba. Ella tenía pesadillas horribles. Ya nos vamos al 10 de septiembre, diario del doctor. Al llegar Van Helsing, Seward dormía en una habitación al lado. Lucy estaba de nuevo muy débil. Seward tenía que donarle sangre ahora. A Van Helsing le llegaron unas flores que le dio a Lucy para que se protegiese, que se pusiese encima y al lado de la cama. Eran flores de ajo. Embadurnó las puertas y ventanas con ellas y prohibió a Lucy que abriera ventanas y puertas. La madre de Lucy decía el 13 de septiembre que su hija estaba mejor, porque quitó las flores y abrió las ventanas. Cuando salió, Van Helsing cambió de cara y corrieron él y el doctor Seward. Le pusieron otra transfusión de sangre. Renfield, el 17 de septiembre, irrumpe en el despacho de Seward con un cuchillo. Hiere al doctor gritando: la sangre es vida. Bueno, nos vamos ya al memorando dejado por Lucy, 17 de septiembre. Esa noche Lucy vio un enorme murciélago desde su ventana. Se oyó un ruido en la ventana, algo chocó. También oyó un aullido en el bosque. Se rompió el cristal y por la ventana entró un lobo muy delgado. La madre de Lucy le arrojó la guirnalda de flores. Luego el lobo desapareció y Lucy se desmayó. Al despertarse, Lucy comprobó que las doncellas habían sido dormidas tras beber láudano introducido en una botella de oporto. Lucy no sabe qué hacer. Está sola con su madre ante la muerte. El 18 de septiembre escribe el doctor Seward que fue a ver a Lucy y todo estaba cerrado, no abría la puerta y entonces llegó Van Helsing. Entraron forzando una ventana, vieron a las doncellas dormidas y olieron el láudano y buscaron a Lucy. Madre e hija, caras desencajadas, estaban en la cama. Lucy vivía aún, la madre no. Un amigo de Arthur y Seward llegó a la casa. Seward le cuenta que ha recibido Lucy varias transfusiones de sangre. El amigo, llamado Quincy, dijo que el cuerpo de Lucy es demasiado frágil para haber recibido la sangre de 4 hombres ya. Ni Seward ni Van Helsing saben qué pasa, pero Quincy antes ha mencionado que no había visto una cara tan demacrada, hablando de Arthur tras la transfusión, desde que en la pampa a un caballo suyo le atacaron unos murciélagos tipo vampiros que le chuparon la sangre. 20 de septiembre, Lucy estaba muy débil, se oía un murciélago volar cerca de la ventana, las incisiones del cuello habían desaparecido. Lucy deja de respirar. Para Van Helsing lo peor para ella acababa de empezar.
Mina nos cuenta el 22 de septiembre que, que iban por Londres y de golpe y porrazo a Jonathan vio a un tipo y le pareció que se asustó mucho porque le pareció que había sido que era el conde Drácula. Por una calle de Londres, de golpe y porrazo, Jonathan se asusta y dice, este es el conde Drácula. Nos vamos a, posteriormente le comentan que Lucy y la madre habían desaparecido. Le llega un telegrama a Mina y le cuentan lo que ha pasado. Entonces nos vamos al periódico de Westminster Gazette. Entonces el 25 de septiembre dice, un misterio de Hampstead. Desde hace unos días se había producido casos de niños desaparecidos. O sea, se desaparecían niños que luego decían que se habían ido acompañando a la dama de sangre. Los niños, cuando aparecían, decían que habían ido tras el rastro de la dama de sangre. Van Helsing escribe otra carta, pide reunirse con Mina Harker y Mina se reúne finalmente con Van Helsing. Le da su diario para que se informe de todo lo que le pasó en el cementerio con Lucy. Tras la lectura, Mina le dijo que Jonathan vio algo el pasado jueves que le alteró mucho. Más bien, alguien le contó que Jonathan tenía un diario en el que había apuntado cosas extrañas. Le da una copia a Van Helsing para que lo leyera. Quedaron al día siguiente para reunirse también con Jonathan. Todo lo del diario era cierto, dice Van Helsing. El 26 de septiembre, Van Helsing le dice a Seward que esos niños desaparecidos han sido víctimas de Lucy. Así que Van Helsing y Seward visitaron a uno de los niños. Tenía 2 incisiones en el cuello. El doctor que atendía al chaval pensaba que podía ser de una rata o más aún de un murciélago de la raza vampiro. El niño al despertar dijo que quería ir a jugar con la dama de sangre. Esa noche se fueron al cementerio Van Helsing y Seward. Al abrir el ataúd de Lucy, este estaba vacío. Seward pensaba que el cadáver pudo ser robado, pero Van Helsing insistía en su verdad. Al día siguiente vuelve y se encuentran a Lucy en el ataúd. Le mostró los dientes a Seward. Eran más afilados, el cuerpo estaba como se enterró. No tenía muestras de descomposición. Era una no muerta a causa de la mordedura de un vampiro. Seward ya empezaba a creer a su maestro. Van Helsing quería cortarle la cabeza y clavarle una estaca en el corazón, pero antes debía hablar con Arthur. Cerraron el ataúd y fueron a Piccadilly. Esa noche, la noche del 27 de septiembre, Van Helsing iría a taponar el ataúd de Lucy para que no saliera, con crucifijos y ajos. Quedan Van Helsing y Seward con Arthur y Quincy y van al cementerio. Arthur se sorprende con la idea de Van Helsing de abrir la tumba. ¿Qué es eso de una no muerta? Van Helsing le pide permiso para cortarle la cabeza y él grita negativamente, pero acepta ir al cementerio a ver lo que ocurre. Cuando llegan al cementerio, la tumba de Lucy está vacía. Van Helsing pidió que se escondiera. Una dama vestida de blanco se acercó a la tumba. Llevaba un niño en brazos, era Lucy. Con un rostro cruel, boca llena de sangre. En fin, Van Helsing la ilumina. Ella grita, todos estaban aterrados. Empezó Lucy a llamar a Arthur para que fuera con ella. Se acercó, pero Van Helsing mostró un crucifijo. Luego corrió, y entonces al mostrar el crucifijo, Lucy sale corriendo hacia su tumba y allí se encerró. Al día siguiente volvieron. Van Helsing explica que si Arthur hubiera besado a Lucy, se hubiera transformado en un Nosferatu, como dicen en Europa Oriental, en un zombie, como dicen en las Antillas, un no muerto. Si ella muere, las incisiones de los niños desaparecerían. Van Helsing pidió a Arthur que le clavase una estaca en el corazón mientras los demás rezaban, y eso hizo. Seward le dio su diario a Mina. Han quedado en conocer a ambos la historia de cada uno. Nos vamos al diario de Mina, 29 de septiembre. Mina quiso pasar el relato del doctor grabado en un fonógrafo a máquina. Empezaban a encajar las piezas. Se encuentra Jonathan, también el doctor Seward. La residencia continua al parque cercano al manicomio podía ser el hogar del conde Drácula. Renfield ya le había dado alguna pista. Seward estaba convencido de que todas las crisis de Renfield coincidían con las llegadas del conde Drácula a la zona. Todas las cajas que llegaron de Varna a Whitney a bordo del Demeter fueron expedidas a la capilla de Carfax. Uno de los camineros que llevaban las cajas de Carfax fue atacado por Renfield. Y Van Helsing explica quién es Drácula en la página 372. El vampiro que se encuentra entre nosotros posee la fuerza de 20 hombres, es más astuto que cualquier mortal, ya que su astucia se ha refinado en el transcurso de los siglos. Se sirve de la nigromancia, arte que, según indica la etimología del vocablo, consiste en evocar a los muertos para adivinar el porvenir, y todos los muertos a los que puede convocar se hallan bajo sus órdenes. Es un bruto y aún peor, es un demonio sin piedad. Seward, Van Helsing, Arthur y Jonathan van a ver a Renfield. Estaba muy excitado. Renfield quería salir cuanto antes, pero no lo dejan salir. A las 5 de la madrugada del 1 de octubre fueron a la mansión abandonada.
viendo nada. Llegan a las cristas armados con crucifijos en el pecho. El aire estaba muy viciado. De 50 cajas solo quedaban 29. La sala se llenó de ratas. Arthur abrió la puerta y llamó a unos perros que empezaron a pelearse con las ratas. Diario de Jonathan, 2 de octubre. Una de las casas del conde estaba en Piccadilly. Irían a buscar las cajas. Jonathan había hecho indagaciones para saber exactamente dónde estaba cada casa. El 2 de octubre han encontrado a Renfield boca abajo lleno de sangre. El 3 de octubre nos cuenta Seward en su diario que Renfield tenía la cara herida y parecía haberse roto la columna. No sabían cómo se lo había hecho, demasiado difícil para ser un accidente. Llaman a Van Helsing y este dijo que era un accidente. Se preparó para operar. Luego llegaron Arthur y Quincy. Renfield dice que conoció al conde, que apareció en la ventana. También le envió moscas y otros animales y cree que también entró en el dormitorio de Mina. Así que van hacia allí en ese momento y se dan cuenta que el conde tenía a Mina. La dejó en la cama y se fue para ellos, pero mostraron los crucifijos y Drácula desapareció. Drácula le había mordido y le había hecho beber sangre de su pecho. Mina estaba atrapada. Entonces ya nos vamos, los hombres decidieron buscar a las casas del conde para poder enfrentarse a él. Fueron a Carfax, santificaron la tierra de las cajas para que el conde no pudiera refugiarse en ellas. Harían lo mismo con las demás. Fueron a Piccadilly, buscarían un cerrajero para ver si era posible abrir la casa de Drácula. Entraron y se dieron cuenta de que había 8 cajas, pero esperaban 9. Esterilizaron esas y encontraron otras llaves y las escrituras de otras casas. Arthur y Quincy fueron a estas casas y Jonathan y Van Helsing y Seward esperaron en Piccadilly. Luego Van Helsing habla de quién era el conde, da más datos de quién era el conde en la página 462 y nos dice: el conde fue en vida un personaje notable, guerrero, estadista y alquimista, y la alquimia representaba a la sazón el grado más elevado de la ciencia. Poseía una gran inteligencia, una cultura inusitada y un corazón que no conocía el temor ni el remordimiento. Incluso tuvo la audacia de asistir a las elecciones en Escolomance y ensayó todas las ramas del saber de su época. De no habernos cruzado en su camino, sería ahora, y aún lo será si fracasamos, el padre o guía de una nueva raza de hombres y mujeres que seguirán su camino en la muerte y no en la vida. El conde entra en Piccadilly, se enfrenta a ellos, termina por escapar y jura vengarse. Mina estaba muy enferma y entonces lo que hace Van Helsing es hipnotizarla. Y mientras la hipnotiza, Mina va diciendo que escucha olas, oleajes, agua. Entonces se dan cuenta, Van Helsing interpreta que el conde lo que quiere hacer es escaparse. Se escapa en un barco y entonces lo que hacen los hombres, y Mina también incluido, es irse a Transilvania. O sea, van siguiendo el rastro del barco hasta llegar finalmente a Transilvania, donde en Transilvania esperan al conde, que llega con un grupo de cíngaros, y entonces finalmente se acerca Jonathan, se acerca Arthur y terminan por matar al conde Drácula. Así terminan con el conde Drácula. Por tanto, ya está. Hasta aquí el momento Drácula de Bram Stoker, una novela bastante interesante que si sois amantes de la literatura de terror seguramente habéis leído ya, y si no, pues os animo a hacerlo. Si os gustó el vídeo, por favor, os pido un like, repartir vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.